Paz de Cristo, mis apreciados estudiantes. Muy que en Bueno, aquí ustedes, yo, Tosken, nada de drama, el que salga se lleva la Biblia. Saludos amigos, amigas, hermanas, bendecirles, agradecerles por querernos acompañar y bueno, también la Biblia, ¿verdad? Hacerle un poquito de propaganda a la Biblia. Tienen que decirnos a dónde están y yo quiero la Biblia. Quieran. Nos reunimos a hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, el ayuda a leer tema muy importante para el crecimiento.
ser, oiga, por fe y para fe. Es decir, este asunto del Evangelio de Jesucristo se entra por fe, se mantiene por fe y se que el por Abraham, el también apto punto, como está escrito, Dios, oiga, a quien creyó, oiga, el cual, oiga, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, lenguaje de la fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Vea lo que dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza, llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Oiga, y no se debilitó en la fe, oiga, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi ya 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por que y oiga, y volverá nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Tremenda introducción, hermano. ¿Usted va a estar muertos? Para nosotros. ¿Pero por qué? Porque creemos en Dios, que para Él no hay nada imposible. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a dejar a nuestro hermano Pablo Granados a ver si nos... Este, versículo clave para iniciar, ¿verdad? Como modo de introducción. Ahí el hermano Jorgito nos dio una introducción muy buena y Pablito lo terminó de reforzar. Entonces queremos basarnos en Judas 1:4, ¿verdad? No sé si ya lo tenemos ahí en pantalla. Amén. Y dice de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, que así los hombres para esta
que significa, ¿verdad? Un seguro. ¿Qué? Una es saber de Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? En ese largo de nuestra Biblia, de nuestra palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios, vemos gente que logró cosas maravillosas a través de la fe en la Biblia. Amén. ¿Verdad? Es increíble. Incluso en circunstancias muy difíciles. Conmigo. Que es eso. Y gente que también vieron todo eso. ¿De qué? De la fe. Amén. Nuestro no, siempre que hay entre la fe y estar en la fe de Jesucristo. Amén. Entonces le vamos a dar el pase a mi hermano que nos hable un poquito. Sobre este tema muy bueno, muy interesante, y reforzando lo que repito nuevamente el texto, ¿verdad? Dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no parece, que es Corintios 13, 1 Corintios 13:13 dice, es la fe, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero hoy estamos hablando sobre la fe. Nomás quería recalcar, o leí ese parte de Corintios, perdón, 13:13, porque es como estamos viviendo hoy realmente por fe, eh, por esperanza, ¿verdad? Y por amor, así como decía Pablo ahí en Corintios, son las tres razones principales por lo que o nos definen, ¿verdad? Como cristianos, por lo que estamos aquí en el Señor Jesús. Hablando sobre la fe es algo que se vive en tiempo presente. Ejemplo, lo cree ahora, lo actúa ahora, lo recibe ahora. Así es que se define o se manifiesta lo que es la fe. Si vemos atrás, cuando el Señor estuvo aquí, ¿verdad?, en la tierra, los milagros que hacía, pues era todo por medio de fe, ¿verdad? Además, y si vemos las reacciones o vemos los milagros, acontecían no después, sino en el momento. Y aquí la fe me habla acompañada de la certeza, es decir, de la esperanza, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos puesta nuestra mirada, ¿verdad? Lo que creemos más allá que ha de venir, que ha de acontecer. Y la diferencia entre es pues la fe, la certeza o la esperanza, digámoslo así. La diferencia está en el tiempo verbal, digámoslo, que como les digo, la fe es para la fe es en el tiempo presente. Así que si uno de nosotros de un por medio de fe lo recibimos ya, no en un futuro como es la esperanza, que es diferente, que va la sustancia de la esperanza, la fe
eso es que nosotros, ¿verdad? Vivimos por fe, pero tenemos la esperanza de que un día, ¿verdad? Vamos a estar con el mediador de la fe, ¿verdad? Que es Jesús. Ahora, el hermano decía, la diferencia que hay entre la fe y la fe y estar en la fe de Jesucristo. Normalmente la fe es para todos los creyentes, hermanos, no es para todo mundo. Primera de Tesalonicenses, creo que es, o segunda, perdón, de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, ahí me habla, ¿verdad? Que es para todos los creyentes, no para todos. Y digamos, la debilidad, que yo puedo decirlo así, como lo que es la fe, o que tiene la fe, es que la pueden ejercer mucho, pero el problema es que la ponen en un ideal equivocado o la ponen en un objeto o en algo, ¿verdad? Que no es Jesucristo. Dios, Jesucristo, es el dador de la fe, pero la gente o el hombre ha transversado eso, ¿verdad? Por la ignorancia que hay, ¿verdad? De la palabra de Dios, y la pone en otras cosas que no es el Señor, en otras cosas como por ejemplo, sin ofender, ¿verdad? Allá afuera, una estatua, un ídolo, ¿verdad? Yo sé que nos están sintonizando muchos, pero quiero con esto yo ahora que solo hay un Dios, solo hay un mediador y solo en Él, ¿verdad? Hay salvación. Entonces, ese es el problema que ha habido, que la fe la han puesta en otras cosas o en otros objetos que realmente le roban la adoración, le roban la gloria al Señor, y es por eso que el Señor muchas veces nos demanda eso, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién fue ese autor? ¿Quién fue ese consumador? ¿Quién murió en la cruz por nosotros? ¿Quién dio su vida, su sangre? Fue el Señor Jesús. Únicamente en Él o a Él es que, ¿verdad? Debemos rendir nuestra fe. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Para estar en plena comunión, en plena intimidad con el Señor, debe haber en nuestras vidas como creyentes fe. Eso es lo que a Dios agrada y eso es lo que mantiene una relación, ¿verdad? Como lo vemos con los antiguos apóstoles, con los antiguos patriarcas, digamos, héroes de la fe, que vivieron una relación con Dios, que recibieron milagros con Dios o a través de Dios por medio de la fe. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros como hijos de Él, pues tengamos esa relación con Él. Amén, amén. Por ejemplo, cuando Jesús hacía milagros, ¿qué decía? Tu fe te ha salvado. Qué tremendo, ¿verdad? A mí me gustaría eh, agarrarme un poquito con este pasaje de introducción, el de Judas, ¿verdad? Porque dice, oigan ustedes, amados, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir, o sea, como una necesidad que el escritor de Judas tenía de escribir, dice, acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? Me ha sido necesario escribiros, dice, exhortándonos a que contendáis, o sea, exhortándonos, así animándonos, llamándonos la atención a que contendamos, dice, ardentemente por la fe. Bueno, nos está mandando a qué? Como a debatir, a defender la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Que ha sido una vez dada a los santos, dice, porque algunos, dice, hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, hermano, cómo nosotros hablando de la fe, empezamos con un texto que nos manda a defender nuestra fe. Y el escritor dice que dice que es necesario, estaba necesitado en mandarnos esa solicitud, contender por la fe. ¿Por qué, hermanos? Y aquí es donde yo les voy a decir, amados hermanos, amigos que estamos aquí, no vamos a hacer buchones. Vamos a compartir con la gente y vamos a empezar a hacer preguntas para que ellos llevamos, la vamos a compartir todos. Ustedes vamos a ir ayudándonos todos. ¿Verdad? ¿Quién fue el escritor?
es ¿cuál Judas? Creo que Judas, pero ¿cuál Judas fue? Vamos a esperar un ratito ahí, ahorita hermano Granados, vamos Sí, a sacar el tiempo para leer eso. tal vez, Pablito, antes de que continúe, sería bueno saludar a los hermanos que están aquí a través de la línea, ¿verdad? La transmisión conectados, para saber, ¿verdad? Que quiénes están ahí conectándose. Aquí tenemos, dice que la hermana Gema de Espinosa, ¿verdad? Que estuvo la semana pasada con nosotros y la tenemos también hoy en línea. Dice Ivania Sosa, que Dios la bendiga también a nuestra hermana Ivania Sosa. Tenemos también a Jocelyn desde Lindavista, ¿verdad? También dice, yo quiero esa Biblia. Ah, amén, ya está participando. Jorgito Rivera, Sevilla, también Dios lo bendiga, dice que Dios nos use, amén. También tenemos a Bill Mendieta, que Dios la bendiga, nuestra hermana Esa Abigail. es fan mía. También dice nuestra hermana Dunia María Vargas Arrieta, ¿verdad? Que Esa es también otra fan. estuvo desde la semana pasada. Nuestra hermana Sandra Ángel, ella siempre está conectada en las transmisiones. Mi hermana, si no me equivoco, es del Salvador. Si no me equivoco, mi hermana, que Dios la bendiga. Dice, buenas tardes, hermanos. Si podrían mejorar un poquito el sonido, sí, ya estamos trabajando en eso. Dice Colochos Mora, yo quiero esa Biblia. Y Jorgito Rivera dice, yo me quiero ganar esa Biblia. Qué bendición. Así que ya Aleluya. saben lo que tienen que Sí. hacer, ¿verdad? Lo raro, hermano, es que yo veo aquí como 20 personas conectadas, pero pocas personas quieren la Biblia. Amén. Entonces, eso, que aunque sea un dedito, que nos pongan ahí para saber que están conectados. De hecho, vean, acá tenemos, dice Kenneth, Dios bendiga a Kenneth, gran siervo del Señor, músico desde Siquirres. Saludos, dice, qué bendición, ¿verdad? Que nos estén escuchando desde Siquirres. También nuestro hermano Freyson, José Gámez Cuadra, paz de Cristo, yo quiero esa Biblia desde Acerrí. Es increíble, ¿verdad? Entonces, pongan su dedito y si pueden etiquetar a alguien en la transmisión, sería importante, amén. Que nos etiqueten algún hermano ahí, que ustedes digan, hermano, conéctese porque eso está interesante. Amén. Que muy bien, estamos muy bien, estamos conectados. Chicos, no se les olvide poner yo quiero esa Biblia. No queremos malos entendidos. Hermano, a mí me gustaría que algún hermano de largo se gane esa Biblia para irnos a dar un paseo. Para ir a Bueno, dejar el hasta problema allá. es que dijo el hermano uno de Salvador. Hay uno en El Salvador, En yo San creo que Salvador. ahorita no están en los aeropuertos ni las líneas Sí, ese es el trabajando, problema. entonces es un poco difícil. Por Globo. Sí, sí, sería bueno, Pablito, que repitas la pregunta, porque hay hermanos que se vienen conectando, y entonces para que podamos interactuar con ellos. Ok, la pregunta es, ¿quién fue el escritor del libro de Judas? Y se la respondo, fue Judas. ¿Pero cuál Judas? ¿Verdad? Vamos a dar un chancecito ahí, no sé, Ok. hermano Mairena. Mientras tanto, pues los hermanos se ponen a escribir las respuestas para abarcar un poquito lo que hablabas del libro de Judas. Me gustó esa palabra que dice contender, ¿verdad? Que dice ardientemente o fervientemente. ¿Es por qué? Porque vea lo que dice Timoteo, estudiantes. Dice 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu, oiga, el Espíritu dice claramente, oiga, que en los últimos tiempos, postreros tiempos, oiga, algunos apostatarán de la fe. Es decir, hoy estamos escuchando muchas enseñanzas de demonios. Incluso están negando el retorno de Jesucristo a la tierra. Entonces nosotros, por eso es importante marcar la diferencia de qué es tener fe, porque yo puedo tener fe que voy a tener un buen trabajo. Yo puedo tener fe en un milagro, sí. Yo puedo tener fe que me va a ir bien. Pero lo que queremos enfatizar hoy y la enseñanza de hoy es la fe en quién, lo que dice Judas, en esa fe que hemos recibido de los santos. ¿Cuál fe? La fe de Jesucristo, que creo que al final de nuestras vidas es la que nos va a salvar. Ahora, es muy importante lo que dice Jesucristo. Si ustedes me aman, deben guardar mis mandamientos. Y aquí quiero entrar en un tema, chicos, y ahí ustedes me ayudan, que la fe sin obras es muerta. Y nosotros, muchachos, estamos viviendo en una generación donde hoy muchos dicen amar a Dios. Hoy muchos te bendicen, gente inconversa. Vea, yo me quedo asustado en mi trabajo, gente vulgar, gente que no tiene temor de Dios y te dice, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y uno se queda, pero santo Dios, ¿cómo es esto? Pero aquí Santiago dice que el diablo y los demonios creen. Es decir, nuestra fe tiene que ser una fe demostrable. Hermano, se puede decir que nosotros tenemos en común con los demonios, porque la palabra
que creemos en Dios. Exacta, pero no es Tenemos la suficiente. fe. Exactamente, pero no es suficiente. Lo que yo quiero oír es que no es suficiente decir yo creo en Dios. No. Eso no te va a salvar, porque dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que demostrar mi fe? ¿A través de qué? De obras. De mis obras. Yo no le puedo decir, hermano Paulito, yo te amo en el amor del Señor y por detrás le estoy metiendo el puñal. ¿Qué clase de fe es esa? No es una fe verdadera. Entonces, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que lo hace bastante tiempo, en la cultura hebrea. Vea qué bonito. Ellos les enseñan desde niños a los judíos un dicho que dice, mi fe me obliga. Oiga, esto es algo que tenemos que aprender nosotros. Yo le puedo decir a Pablo, salga un toque las puertas de todas las casas, haga una encuesta y dígale a todos, ¿usted cree que la oración es buena? A ver, ¿qué te van a responder todos? ¿Todos qué te van a decir? Todos van a decir, sí, la oración es buena. Si yo salgo ahorita en una encuesta a todos los vecinos, ¿usted cree que es bueno leer la palabra? La Biblia. Todo el mundo dice, sí, claro. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántos la leen? ¿Cuántos oran? Y esa es la fe que nosotros queremos hoy impulsar desde esta escuela bíblica. De hacer mi fe algo real, algo verdadero. Y vea qué importante, para darle el campo a los muchachos, lo que dice Mateo 7:24. Vea lo importante de tener una fe verdadera, porque vea, viene el día y viene la hora donde el verdadero adorador, oiga, será, vea lo que dice Mateo 7, capítulo 7, de mi chadecito porque aquí está. Vea lo que dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, ¿ves? Es decir, nosotros no solamente debemos de ser oidores, sino también hacedores. ¿Ves? Por eso es que, como dice Pablo, podemos tener lo común con los demonios. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Él le decía, ¿se acuerda? ¿Y qué le decía el maestro? Cállate, cállate. Sabemos que has venido antes de tiempo. Ellos sabían quién era Él, pero eso no los iba a salvar. A mí lo que me va a salvar es que mi fe sea demostrable y tenemos que aprender que si yo digo que orar es bueno, yo tengo que practicarlo. Así es. Estamos haciendo como una similitud entre nosotros y los demonios, en que las dos partes, ¿verdad? Tanto los demonios como nosotros creemos en Dios. Y sabe una cosa, hermano, los demonios, aparte de que creen, lo conocen. ¿Por qué? Porque conocen el poder de Dios. Porque cuando personas tal vez están siendo atormentadas, Excelente. van hermanos y oran, y en el nombre de Jesús, esos demonios se van, se sujetan y se van. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, creen en Dios, saben que existe y además tiene poder, ¿verdad? Y un poder no como el de ellos, un poder superior, Ilimitado. un poder ilimitado. Hermano, los interrumpo porque vieras que aquí a través de las redes esto se puso bueno. Entonces, quisiera hacer aquí, ¿verdad? Leer un poquito más para que ustedes sepan ahí, ¿verdad? La hermana dice por acá, ok, hermano Kenneth dice aquí desde Siquirres, ¿verdad? Ya lo habíamos saludado. El hermano dice, Freyson José Gámez Cuadra, paz de Cristo, yo quiero esa Biblia desde Acerrí. Nuestra hermana Daisy Sánchez también está con nosotros, hermana de acá, que Dios la bendiga. Dice la de Kenneth, yo quiero esa Biblia, mándemela a Pablo. Sandra Ángel, también nuestra hermana, bendiciones desde El Salvador también. Dice la hermana Gema Espinosa, aquí es donde viene el detalle, dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, San Judas 1:1. Si no es así, me corrigen, gracias. Ojo ahí, dice el hermano Jorgito Rivera Sevilla, hermano Jacobo. Dice hermano de Jacobo, creo que es hermano de Jesús. Vayan poniendo atención, ¿verdad? Porque ahí sí. Después tenemos también, dice Nena Soto Arroyo, que Dios bendiga. Nena Soto Arroyo dice, está muy lindo el tema, saludes a todos mis hermanos, un saludo especial a Pablo. Creo que es familia de Pablito, ¿verdad? Dios la bendiga, ¿verdad? No dijo cuál Pablo. Sí, no, pero No, por el... ella es hermana de nuestro hermano pastor. Ah, ok, Es, ya sé quién es la Carmen. hermana, sí. Sí, Qué que Dios bendiga a la bendiciones, hermana Carmen. bendiciones. Entonces, dice Kenneth García, el apóstol de Judas, no, dice el apóstol de Judas, no, y el hermano de Santiago. Ahí puso un signo de interrogación, fue como una pregunta. Dice la hermana Daisy, fue Judas Tadeo. Dice Nena Soto, yo quiero esa Biblia. La hermana Dunia dice, Judas, el hermano de Jesús.
Freyson dice Judas Tadeo. Y Nena vuelve a decir, y fue Judas, hermano de Santiago. El hermano Jorge Chacón dice, yo quiero esa Biblia, voy por ella. Y dice Kenneth García, la Biblia es mía, me la gané, Pablito. Y por último, pone el hermano Jorge Chacón, Judas de Jacob, respuesta, porfa, mándeme la Biblia a la casa del pastor. Oiga, me gusta ese Kenneth García, saludes. La Biblia es mía, me la gané. Oiga, eso es Ajá. tener fe. Eso es hablar Oiga, con fe. apúnteme ese nombre, Kenneth García. Eso se llama Nos va- tener certeza, ¿verdad? Eso es tener fe, muchachos. Oiga, acuérdense de mí. Con seguridad. Suelto la palabra. Ya. Vamos a darle el Gloria a pase a Dios. nuestro hermano Yasser a que Amén, vaya, amén. Amén. Eso fue un recreo. Amén, Estamos en amén. un recreo. No, me gusta que los están atendiendo ahí, están escuchando y están ejerciendo la fe, ¿verdad? A través de este medio. Ya mucho ahí, ajá, amén, ya están declarando, ¿verdad? La Biblia suya. Eso es muy bueno. Una aportación sobre lo que decían, ¿verdad? Sobre los demonios, ¿verdad? Que también creen, así como nosotros. Pero dice, la diferencia que aquí radica en eso es de que dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, los demonios creen, como muchos de nosotros, ¿verdad? Generalmente el hombre cree, pero la diferencia está en las obras que refleja, en las obras que hacen. Sabemos que los demonios creen, pero no van a hacer una buena obra para el hombre. No van a buscar una sanidad para el hombre, no van a ejercer de manera a favor al hombre, jamás. Lo que quieren es destruir, ¿verdad? Al hombre. Mientras que la fe genuina de parte de Dios, ¿verdad? El creer realmente y lo que reflejamos, pues esa es la diferencia que hay, ¿verdad? El amor, la compasión, ¿verdad? La misericordia que proviene de Dios, amén. Entonces, por eso la fe sin obra es muerta. Ahí sí seríamos como esos, como decía Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan, pero hasta ahí. Pero sabemos que nosotros, ¿verdad? Que recibimos la fe de lo alto, pues es muy diferente. Tenemos que ejercerla, ¿verdad? Con nuestros actos. Dice, así que la fe es por ¿el oír qué? Cualquier cosa, únicamente la palabra de Dios. Y una diferencia que hay no es oír la palabra con los oídos, porque puede escucharla aquí, pero aquí puede salir, sino también con el corazón, dice, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con el corazón, nosotros abrimos la mente y eso pues nos da hambre de la palabra del Señor y nos da ansiedad por escuchar y atender más a la palabra. Así que les recomiendo, ¿verdad?, escuchar la palabra del Señor, como dice aquí un pasaje, con el corazón, ¿verdad?, que es lo más principal y no con el oído, ¿verdad? Amén. Algo que quiero aportar al hermano Yasser, que acá, bueno, se adelantó un poquito a Romanos 10:17. Perdón, Él hermano. dijo, no, excelente, excelente, porque estamos conectados. Eso es bueno, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír. Y dijiste algo interesante, el oír. Ese oír es interesante en la palabra original. No sé si ustedes se acuerdan la clase pasada que hablamos. ¿Cuál fue? A ver, ustedes, a ver, Pablito, a ver, ¿cuál fue la clase pasada? ¿Cómo se llamó? No, ya ahí no. Dios es uno. Dios es Dios es uno. uno, sí. ¿Y cuál es la base bíblica? A ver, le estoy poniendo a prueba de ustedes, chicos. A ver. Base bíblica. Deuteronomio 6:4. Ajá. ¿Qué dice? Oye, ¿Qué dice? Israel, Escucha. escucha Israel. Jehová nuestro Dios. Escucha. Y esa escucha es la misma palabra que dice ahí Pablo, que el oír. Es lo mismo, escuchar, oír. Y es interesante que la palabra ahí, escuchar, yo más o menos lo toqué en la vez pasada, es la palabra el Shema, Shema. De hecho, esa oración en Israel se llama Shema, que dice escucha, pero es un escuchar con atención para obedecer. ¿Ves? Ese es el problema que nosotros decimos, escuchar, pero como dice el hermano Yase, no solamente es escuchar como un oidor, sino que yo tengo que tener el desafío de que esa palabra que yo escucho con atención, debo de aplicarla en mi vida. Por eso es que Jesús dice, cuando habla de los dos cimientos, ¿verdad? Dice, ¿a qué compararé a esta generación? Al hombre que escucha y hace, ¿a qué lo compararé? Al que hizo su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Es un hombre prudente. En cambio, dice, ¿cómo voy a comparar al imprudente? El que escucha y no hace. Lo compararé a un imprudente que construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué va a pasar? Cuando viene el viento, cuando viene la tempestad, ¿qué pasa? La casa se derrumba. Porque su fe es una fe superficial, no es una fe que tiene obra. Por eso, muchachos, me gustó eso que dijo Yasser, que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Así es, hermano. Y
Ahorita que estamos hablando de eso, ¿verdad? Que no solamente oír, sino también hacer. Es como que, por ejemplo, el tema base de la lección, recuerda que nos estaba mandando a contender por nuestra fe. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal objetivo de todo creyente en Dios? ¿Cuál es la principal meta que nosotros tenemos al creer en Dios? Pues nuestra salvación, creo yo. Uno como seguidor de Amén. Dios, como seguidor de Cristo, la meta principal es nuestra salvación. Número uno. Después tenemos beneficios como pedirle al Señor un trabajo, pedirle bendiciones, pedirle sanidades, pero la principal meta es nuestra salvación. Entonces, Así ¿por qué nos es. está mandando a contender? Porque está en juego nuestra salvación. Porque dice que, hermano, esto es verídico. Ustedes en diferentes iglesias, acá nos están viendo personas de diferentes iglesias, saben que a veces vienen hermanos que por cuchicheos nos buscan desanimar o diferentes ocasiones, ¿verdad? Diferentes circunstancias nos buscan desanimar, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que estar haciendo lo que nos está mandando la palabra. ¿Qué nos está mandando la palabra? A cuidar nuestra salvación, a guerrear, y dice la palabra, dice a contender, y usaba la palabra ardientemente, Ok, ¿verdad? aquí, y quiero cortar un poquito. Hay algo irónico, ok, tomándolo de Yace, para no olvidar, porque ese pasaje, yo creo que ese pasaje es clave. Romanos 17. Es decir, nosotros queremos tener fe. Sí, todos los que estamos aquí queremos tener fe. Pero aquí viene lo irónico. Hemos dejado de estudiar la palabra. Ahí está la clave. Algo importante también. Todos queremos la fe por un beneficio personal, para una sanidad, para un trabajo Como lo decía o él. para algo, ¿verdad? Pero siempre necesitamos la fe muchas veces para algo personal, ¿verdad? Y no está mal, porque Dios manda todo eso. El problema es que la ejecutamos mal. Hay un pasaje que dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Pero a veces ocupamos la fe para alcanzar la añadidura y no para agradar y buscar a Dios. Entonces ahí son los momentos, son los tiempos que a veces nos van mal. No, porque no sabemos o no sabemos ejecutar o aplicar la palabra a nuestras vidas. Y muchas veces pasa por, como usted dice, que porque la dejamos de leer no entendemos la palabra y lo que nos recordamos, lo que nos escuchamos ahí, ¿verdad? Así, como dicen, es lo que aplicamos y muchas veces pues no la aplicamos de la manera correcta porque no entendemos el concepto de la palabra de Dios, a qué se refieren con estos versículos. Entonces, por eso es necesario, como decía, estudiar la palabra, no descuidarla. Sí, ahí ya es muy importante también como sentar un fundamento. Es decir, el apóstol dice que la fe viene por el oír. Es decir, la fe se construye. Es correcto. ¿Ve? Es que hay muchas personas que creen que la fe se recibe por arte de magia. Sí, yo paso al altar y dame fe, Señor, dame fe. No, la fe se construye. Y eso es lo que yo creo, yo no sé, lo voy a decir con todo respeto, pero creo que la crisis que hoy las iglesias están viviendo, creo, y lo podemos ver en el liderazgo, vemos tanta gente inestable, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos tanta gente que dice, sí, yo abro una célula, ¿verdad? Y a las 2 semanas, ¡boom! Entonces, ¿qué refleja eso? Inestabilidad. ¿Y qué dice Santiago? El hombre inconstante, ¿qué es? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué refleja un hombre o una mujer de doble ánimo? ¿Qué refleja? Que no tiene fe. Porque vea, otra definición de fe es la palabra, y eso ustedes decía, ahora Paulito hablaba del hebreo, del griego, fe, pero el hebreo, la palabra hebrea para fe es emuná, y emuná significa firmeza. Es decir, alguien que es firme es alguien quien tiene fe. Por eso vea lo que dice Salmo 1, 2, 3. Dice, bienaventurado el varón, oiga, que no anduvo en consejo de malos, oiga, sino que en la ley, en las escrituras, meditó de día y de noche. Oiga, vea la bendición. Meditó ¿qué? Día y noche. Y será como un árbol. ¿Y qué es un árbol? A ver, un árbol es algo que siempre está firme. Usted vaya afuera y llueve, truene, relampaguee, haga terremoto, el árbol está firme. Y ahí es la palabra emuná, firmeza. ¿Cómo viene la firmeza? Porque yo medite de día y de noche. Y ve qué interesante,
¿Por qué la palabra, mis apreciados, nos compara con los árboles o con la palmera? A ver, una pregunta que les hago a ustedes. Firmeza que tiene. A ver. Tenemos que tener bases, raíces bien plantadas, hermano. ¿Y sabe cuál es uno de los árboles que más nos compara la Biblia? La palmera. ¿Y por qué la palmera? A ver, según Salmo 92:12, seremos como palmeras plantados en los atrios de Jehová. Palmeras. Porque podemos, ¿verdad? Pero nunca caernos. O sea, las palmeras tienen esa de que ellas se doblan así, pero nunca caen. O sea, siempre permanecen o terminan firmes a pesar de como el viento las mueve. Ok, ¿por qué no se caen? Por la raíz, el fundamento. Dicen que la altura, oiga, eso yo no lo sabía, lo estaba investigando, que la altura que tiene la palmera en la superficie es lo mismo que tiene hacia abajo. Es correcto. Por eso es que ella se mueve así, pero pasa el huracán, vuelve otra vez firme. Por eso es que la Biblia nos compara a palmeras. Tenemos que ser firmes, muchachos. Hoy no podemos decir, pastor, hoy no quiero ir a la iglesia. Pastor, qué pereza, estoy desanimado. Y por eso hoy vemos mucha gente en la iglesia así. ¿Es la verdad o no? Amén. Hermano, y una cosa, perdón. Creo hermano, que me estoy metiendo en problemas. No, una cosa tremenda, hermano. ¿En qué estamos creyendo nosotros? Y ahí es donde le voy a dejar en paz a nuestro hermano Granados, ¿verdad? Examinando lo que creemos, ¿verdad, hermano? Amén, pero no sin antes, yo quiero hacer el hermano Jorgito, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre lo de la palmera, ¿verdad? La fuerza y todo, ¿verdad? Pero cualquiera puede tener fe. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Que cualquiera puede tener, amén. Cualquiera puede tener fe en muchas cosas de la vida. Pero el propósito final de la fe, ¿cuál es? O el más importante. La salvación. La salvación. Creo que es no hay otra cosa que más importante que la salvación, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad? Tal vez hablamos de la fe, y bueno, dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? El justo por la fe, ¿qué decía? Vivirá, ¿verdad? Porque dice que porque la justicia divina se revela para la fe. ¿Y por qué? Y por la fe, ¿verdad? Cuando alguien deja de vivir por la fe, ¿qué pasa? Muere. ¿Por qué? Porque está luchando. ¿Qué está luchando? Por sus propias fuerzas. O tal vez tiene una fe, pero no es la fe puesta en Dios, el que nos da a nosotros las verdaderas fuerzas. Amén. Amén. Estamos siendo claros ahí. Pero cuando llegamos y nos amparamos en la fe, en la verdadera fe, que es la fe de nuestro Señor Jesucristo, ahí recibimos la fuerza, la seguridad que necesitamos. Amén. Nuestro hermano decía, examinando lo que creemos. Amén. Dice 2 Corintios 13:5, no sé si lo tenemos ahí en pantalla. 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Amén. Amén. ¿Qué dice acá como punto A? Dice, no deberemos salirnos de la fe. Creo que es un paso importante de lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Es importante, si nosotros nos salimos de la fe, empezamos a luchar, ¿qué? Por nuestras propias fuerzas. Tenemos que luchar siempre con la fe, y la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, que nos va a guiar ¿a qué? A la salvación. Amén. Decía 1 Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe. Segunda de Hechos 14:22 dice, exhortad, permanecéis en la fe. Lo vuelve a confirmar. Lo está confirmando. Yo creo que estamos siendo claros con la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué importante. Ahí también habla de la iglesia primitiva que se confirma en la fe. No sé si nuestro hermano Yasser quiere aportarnos ahí. Dice, la iglesia primitiva se confirmaba en la fe. Amén. Estamos por acá en el punto B. Amén. Si no, yo le vamos ayudando. Amén. Sí, porque me había perdido en la hoja. Si quieren, va ahí. No se preocupe, hermano, para eso estamos. Aquí estamos debatiendo y estamos trabajando con paciencia. Amén. Amén. Dice Hechos 16:5. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Amén. Algo que dijo el hermano Mairena de lo que estaba hablando era de la fe, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad? Tienen fe. Y es cierto, Dios ha dado, dice Romanos 12:13, dice, a cada uno una medida conforme a nuestras capacidades, una medida de fe.
Y hablando de la fe que nos lleva a la salvación, como decía nuestro hermano Granado, la fe, tanto la fe como la salvación, es un producto no terminado, es algo que está en proceso. Cada uno de nosotros tenemos una porción que Dios nos dio de fe, pero depende de nosotros multiplicar esa fe. Nosotros vemos a grandes hombres que han hecho milagros, proezas, ¿verdad? Por medio de la fe. Sanidades, liberaciones, cuántas cosas. Y muchos de nosotros pues anhelamos o queremos eso. Muchos a veces se ponen a pensar cuándo va, o se sienten menos en capacidad, ¿verdad? De decir, yo nunca voy a llegar a ser o tener el nivel de ese hombre o de ese hermano o de ese pastor. Pero quiero decirles que todos o cada uno de nosotros estamos condicionados y capacitados para llegar a hacer todo eso milagro, así como los apóstoles, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros ejerzamos la palabra como Dios manda o trabajemos en la fe. Como le decía, eso es algo, un proceso no terminado. Por ejemplo, yo puedo tener materialmente, ¿verdad? Lo que el pastor tiene, ¿verdad? Pero ya por medio de la fe, la unción que él tiene, yo no la puedo tener, ¿verdad? Porque no es con mis fuerzas, no es porque yo quiero o por mi trabajo, no. Eso es porque hay un precio que pagar, hay un reglamento, un estatuto, la palabra de Dios, que conforme yo me meto en eso o me empapo en eso, yo voy adquiriendo fe. Entonces, cada uno de nosotros, si podemos llegar a ese nivel de fe, siempre y cuando pues ejerzamos. Y algo muy importante, como decía, que tenía la iglesia primitiva, era esa constancia, esa certeza, esa fe que tenían, que tal vez no era mucho, pero era ejercida diariamente, así como una gota de agua no puede hacer daño, digamos, en una roca, pero la importancia de esa gota, estar ahí permanente, sabemos que hace orificio. Así tiene que ser la fe de nosotros, irla multiplicándola, irla poniendo en práctica día con día hasta llegar, ¿verdad?, a un nivel superior, ¿verdad?, que todos queremos. Amén. Amén, hermano, así es. Hermano, el hermano Pablo Granados decía algo tremendo. Dice, examinando lo que creemos. Y leía un pasaje, ¿verdad? Que está en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es, hermano, es como hacerse un examen. Amén. Hermano, usted que está en casa y nos está acompañando, este tema es tremendo y podemos pasar aquí todo el día, toda la semana, todo el mes hablando acerca de la fe, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante acerca de la fe, los grandes alcances que tienen. Y hermano, la pregunta es, examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo está nuestra fe en Dios? El principal objetivo, como les decía hace rato, es nuestra salvación. Entonces les pregunto, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos para nuestra salvación? Porque hay que probarnos a nosotros mismos. Nadie se conoce más a uno que uno mismo. No hay otra persona que lo conozca más que uno mismo. Entonces, uno mismo es el que se tiene que hacer ese examen, ese análisis de cómo está nuestra fe. Por eso Pablo nos manda a examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad, hermano? Amén. Decía ahí abajito, ¿verdad? Hechos 6, 7, 6 y 7, y creía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Amén. La teología de la prosperidad, te vuelves una persona de fe, ¿verdad? Que es importante, y vives recibiendo lo que esperas. Amén. Amén. ¿Estamos bien ahí? No sé si está apareciendo por ahí en pantalla. ¿Verdad? Lo que esperas, vives por fe, vives recibiendo lo que esperas, ¿verdad? Porque usted llega, anhela por medio de esa fe, recibir lo que estás tanto anhelando, lo que tanto esperas, amén. Entonces, no es algo que nosotros por medio de ese tipo de fe, tal vez, porque estás esperando algo, podemos medir la salvación, que es importante, ¿verdad? La salvación no se mide a través de lo que estés esperando, ¿verdad? Sino verdaderamente si tenemos los ojos puestos en nuestro Dios, si recibimos esa doctrina que directamente es de Dios, que no es una doctrina que nos están engañando o no es la palabra de Dios. Tenemos que tener eso claro, ¿verdad? Y si queremos ser una persona próspera, si queremos ser personas prósperas en esta vida, tenemos que aprender a caminar en fe. Amén. Hermano, yo quería hacer un ejercicio. Yo quería preguntarle, hermano,
¿Cuántas veces usted ha pedido alguna cosa a Dios? Algo que usted necesite. Tal vez alguna conversión por algún familiar, alguna necesidad económica, tal vez un dinero retenido. Muchos años ha estado orando por una casa, pero, o sea, yo creo que todos muchas veces hemos tardado tamaño poco de tiempo en recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Estamos teniendo fe en Dios, estamos creyendo que algún día eso va a llegar, pero tal vez ese lapso de tiempo se tiende a extender. A veces tendemos a, no, ya no voy a orar por mi hermano Mairena porque sinceramente ya llevo como 3 años orando y el Señor nada que lo toca. Mejor voy a orar en otra dirección por otra persona. A veces esa fe que nosotros tenemos o esa petición, digamos que se nos viene un poco abajo, no sé si por falta de fe o qué, pero yo les pregunto, esa es la pregunta a la que quería llegar. ¿Cuánto tiempo más podemos estar nosotros esperando nuestra salvación, hermano? Porque nosotros esperamos la salvación, pero no sé si va a llegar en 40 años, 50 años, en 15 días, en un mes. ¿Cuánto más podemos nosotros estar en esta tierra luchando y esperando esa salvación, hermano Yasser? Amén, hermano. Sí, a veces no es falta de fe, a veces es la falta de constancia, como les decía, porque ya tenemos una medida de fe, tal vez es pequeña, pero para multiplicar esa fe debemos permanecer y ser constante y creer que va a llegar el tiempo, va a llegar el día, que a veces lo sentimos lejos o eterno, es cierto, a veces no es el tiempo, no es el momento, pero debemos nosotros de permanecer firmes creyendo. Por ejemplo, Abraham, Dios le prometió una descendencia. ¿La logró ver Abraham esa descendencia? No la logró ver. ¿Se cumplió la promesa? Se cumplió la promesa. Entonces, no fue el tiempo, ¿verdad? Pero de que se cumple, se cumple. Siempre y cuando seamos constantes y permanezcamos en él. Amén. Yo quiero hacer un aporte. Amén. Antes de darle lugar a mi hermano Jorgito, que... Ok, vamos con las redes sociales. Es que me preocupa esas redes. Ok, vamos con las redes sociales. Se están moviendo, se están Ok, moviendo. dice la respuesta estamos, ok, bueno, están muy Pablito, estudiosos estos ¿no muchachos, tienes otra ¿verdad? pregunta? Porque dice que las respuestas han estado muy acertadas. Vamos a saludar a nuestra hermana Mayra Sánchez, ¿verdad? Dice, Dios me los bendiga, mucha sabiduría para transmitir la palabra de Dios. Gema de Espinosa dice, Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, de los que le buscan. Amén. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? También nuestra hermana Nena Soto Arroyo dice, si tienes fe en una idea, entonces esta se manifiesta en tu vida sin importar los criterios lógicos de la Biblia. ¿Es así? Dice, la fe mueve montaña, la fe es enérgica, creadora, entonces sucederá con certeza. Dice Lineker Hernández, me disculpan si no se pronuncia así, Lineker es. Padre Cristo, dice hermano David Hernández, ahí también saluditos. Y aquí saluditos para todos. Tenemos bastantes hermanos conectados en línea. Quería hacer, antes de darle lugar a mi hermano Jorgito, esta nota, no sé si ustedes tienen este dato importante, de verdad. Hicieron un estudio, y quiero que me pongan atención en este momento, ¿verdad? Porque esto sí es importante, no sé si ustedes lo tenían. Dice, hicieron un estudio donde estaban descubriendo en estos días, ¿verdad? Unos doctores, incluso con doctores de universidades, amén. Ellos decían que el poder del éxito del ser humano es de un 12%. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ah? El éxito del ser humano dice que es de un 12%, pero ustedes dirán, ¿cómo? 200. Otros dicen que un 88%, pero vamos a verlo de la manera que ellos lo dividen. Dice que dependiendo del estudio que hicieron, ¿verdad? La universidad y todo, dice que el 88% depende de la actitud y la confesión. Amén, del estudio. Entonces, ¿qué podemos decir? Que entonces un 88% depende, ¿verdad? De un 100%. ¿Depende de qué? De un 88%. Y el otro 12% de la práctica. Entonces, el 88% viene en la fe, ¿en qué? En lo que nosotros confesemos, en la actitud que usted tenga. Entonces, en lo que creemos. El otro 12%, ¿en qué viene? En el estudio. En el
No necesitamos ser inteligentes para entender. Lo que necesitamos muchas veces es la actitud, la constancia. Amén. Entonces, el ser humano, el 12% depende del estudio de la universidad, el 88% de la actitud que usted tenga. Entonces, en este caso, si tenemos fe, si usted dice, eso yo lo creo que eso va a ser así, usted está poniendo ese 88%, así va a ser. Amén. Entonces, eso es científicamente. Aplicándolo espiritualmente, entonces es como la palabra manda, a escudriñarla, a leerla, ¿verdad? A estudiar como se debe y a ejercerla. Entonces, Amén. de ahí proviene el éxito. Amén. Algo que quiero aportar a lo que están hablando de la perseverancia, ¿verdad? Porque de hecho se dice que la paciencia es hermana de la fe. Es decir, una persona que es impaciente, una persona que tiene duda, no puede decir tengo fe. No Es son enemigo, sinónimos. son enemigos. Y ahorita me acuerdo cuando Pablo pone el ejemplo de los deportistas, ¿se acuerdan? Cuando él dijo que aquellos que por una corona, como decías vos, porque vea, un milagro está bien, pero un milagro no te va a salvar. ¿Cuánta gente ha recibido un milagro en las iglesias? ¿Cuánta gente ha recibido liberación en la iglesia? Y no están en la iglesia. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el mayor milagro? Mi salvación. Pero dice Pedro que tengo que tener paciencia. Y vea a los deportistas, ahora con las Olimpiadas. ¿Cuántos de ellos se paran? Día y noches. Se levantan a las 4 de la mañana, dejan de comer ciertas comidas como nosotros. Nosotros comemos de todo, ellos no. Esos deportistas de alto rendimiento, ellos tienen una dieta balanceada, estricta. Y dice Pablo, y ellos por una corona corruptible. Vea interesante, Michael Jordan, ahora que salió una serie en Netflix, él confesa, oiga, Michael Jordan, el jugador más grande de la historia del baloncesto. Oiga, y él dice que no era tanto talento, sino que él tenía fe en sí mismo. Porque él, oiga, cuando él fue la primera vez a hacer la prueba, oiga, es increíble, le dijeron que no. Oiga, y él dice que él perseveró, pero oiga, yo lo que digo es, ¿cómo él, por algo corruptible, algo que va a pasar? Y nosotros, ¿qué dice Pablo? Nosotros, que estamos peleando la corona de la vida, oiga, somos tan indisciplinados. No somos pacientes, somos personas afanadas por cosas que no tienen ningún provecho. ¿Y eso por qué? Entonces ahí se las dejo, muchachos. Sí, hermano, es tremendo, hermano, porque como usted dice, a veces nos afanamos, ¿verdad, hermano? A veces nos afanamos por cosas tan insignificantes y se nos va. Hermano, nosotros podemos ser creyentes en Dios y todo, venir al templo y todo, pero a veces caemos en una rutina de que el lunes vamos trabajo, martes vamos trabajo, miércoles trabajo, llega viernes trabajo, el sábado descanso, el domingo voy al templo, lunes otra vez trabajo, ¿verdad? Y entonces, en medio de ese tiempo, ¿qué hacemos? ¿Cómo ejercitamos nosotros nuestra fe? Porque a veces, hermano, es cierto, a veces nos enredamos, o a veces también en el afán del servicio en la iglesia se nos olvida un poco la parte espiritual, y eso estamos descuidando nuestra fe, ¿verdad? Ya el tiempo nos va ganando, ya el tiempo nos va ganando, hermano, pero es tremendo cómo si nosotros renunciamos, hermano, a la fe, tenemos consecuencias. Porque déjeme decirle algo, hermano, usted que nos ve en casa, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Tiene fe en Dios? Sí. ¿Ha sentido la presencia de Dios? Sí. Pero tal vez por un descuido, en algún momento nos descuidamos espiritualmente, o esa fe, digamos, en un momento estaban 100 y ahora no están 100, están 80, esa fe va bajando, ya por último ya ni quiero ir al templo, un año sin ir, 2 años, 3 años, ¿qué va a pasar con eso, hermano? Y ahí, hermano, no sé si tienen el pasaje final, el de Judas, porque ya el tiempo nos va ganando. Vamos a hacer esa última reflexión con ese pasaje final, Judas 1:5, ¿verdad?
Judas 1.5, hermanos, vamos a ver Judas 1.5 porque es tremendo, es inmensamente tremendo el ejemplo que se muestra ahí, hermanos, acerca de eso. No sé si dejo a mi hermano Granados que nos lo lea. Amén. Dice Judas 1.5, dice, más quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Qué tremendo. Y ese es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar con usted, amigo, amiga, hermano, hermana. Es un ejemplo de lo que puede pasar conmigo, con usted, hermano Mairena. ¿Por qué? Porque el Señor sacó a Israel del pueblo de Egipto y a los que creyeron los llevó a un lugar especial. Pero a los que no creyeron, ¿qué dice? Los destruyó. ¿Qué puede pasar con nosotros, hermano? Recordemos que en este tiempo, esta vida es pasajera, pero va a llegar un momento, una gloria venidera, dice la palabra. Pero, hermano, si nosotros descuidamos nuestra fe, y el descuidar nuestra fe es dejar de creer en Dios, porque si nosotros creyéramos en Dios, cada día vamos en aumento, le agarramos la palabra, la escudriñamos, ejercitamos nuestra fe, pero si nosotros nos descuidamos, nuestra fe va a bajar. ¿Por qué? Porque como decía Romano, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y si nosotros no estamos viniendo al templo, no estamos escuchando palabra de Dios, nuestra fe en vez de ir en aumento va a ir en descenso, y es ahí donde nosotros corremos el riesgo, dice, de ser, ¿qué dice? ¿Qué decía Judas? No, dice que corremos el riesgo de ser destruidos. ¿Y destruidos por cuánto tiempo? Por una eternidad, hermano Yasser. Amén, así es. Nosotros no estamos excepto de eso. Nosotros también, si descuidamos un momento, nosotros podemos tener muchos años en esto, pero Hermano, perdón que lo interrumpa, ¿qué dice la palabra? Mire que el que esté firme. que no caiga. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo, usted lo acaba Es de decir. correcto. Si vemos a Pedro, Pedro caminó sobre las aguas por medio de la fe. Pero ¿qué pasó con eso? Dudó. ¿Y qué pasó? Se hundió. Entonces, así nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos andar en fe, pero si nosotros descuidamos esa fe o dudamos de esa fe, pues espontáneamente, pues como dice la palabra, vamos a perecer, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Así que, nuestro hermano. Sí, bueno, aquí estoy viendo aquí en las redes sociales, ¿verdad? Dice el hermano Freyson, ¿quién se ganó la Biblia, hermanos? Bueno, habíamos dicho que al final, ¿verdad? Íbamos a regalarla, ¿verdad? Tranquilos. Entonces, ya casi, ya casi. Dice la hermana Nena Soto Arroyo, y esto va para el hermano Yasser, pero que si le podemos ayudar aquí entre todos, ¿verdad? Dice, una pregunta para el hermano Yasser. ¿Puede una persona mundana tener fe y pedir algo a Dios con fe y se le dará? Sí, claro, esto es mediante los que están en proceso de salvación y van a ser salvos. Dios tiene predestinado, ¿verdad?, a los que han de ser salvos, añadido a su pueblo. No obstante, otras personas, digamos que, como dice, que son, que están metidos ahí, como decía al principio nuestro hermano Pablo en Santiago, en Judas, perdón, creo que era. 1:6, ¿verdad? Porque hay varios tipos de hombre afuera, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dice, amados hermanos, la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribirlo, exhortarnos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, escuche, a los santos, a los que han de ser, ¿verdad? A los que han de ser salvos por algunos hombres, porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde antes habían sido destinados, escuche, habían sido destinados para condenación. ¿Qué quiere decir? Que hay hombres que hayan sido destinados para condenación. Si, por ejemplo, Dios es el único que sabe cuántos de nosotros estamos en el plan de salvación, ¿verdad?, para Él. Lógicamente, si usted tiene el temor, la reverencia a Dios, pues yo le diría que está dentro del plan, ¿verdad? Porque todo aquel que no está dentro del plan es el que niega, ¿verdad?, a Jesucristo. Entonces yo le diría que en el caso suyo, con solo estar sintonizando, ¿verdad?, estar conectada es porque usted desea saber más de Dios, desea conocer al Señor y desea, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, en su presencia. Entonces yo le diría que sí, que sí puede recibir, ¿verdad?, un milagro mediante la fe y perfectamente, hermana, puede recibirlo.
Amén, hermano Yasser. Oiga, hermana nena, esto. Oiga lo que dice la palabra del Señor en en Marcos 11, 21 y 22. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no, dice, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y este es el pasaje clave. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiráis. Esta es la clave. Sea quien sea, hermano. ¿Por qué? Porque yo puedo ser mundano y tengo una petición. Yo creo que en la humanidad todos sabemos que existe Dios. Amén. Pero, hermano, como dice, a veces somos inconversos o somos rebeldes y andamos descarriados. Mas, sin embargo, hermana nena, yo le pregunto a usted, si yo fuera descarriado y tuviera una petición delante de Dios, algo especial, ¿verdad? El Señor me la cumple, eso puede hacer que yo me vuelva hacia Él, ¿verdad? Porque eso puede generar en mí una reacción positiva, entonces yo me puedo volver hacia Él. Entonces, hermana, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que lo que pidiéramos en oración, para pedir algo al Señor, debes de orar, ¿verdad? Así a quien Amén. sea, y debemos creer y lo recibiremos, ¿verdad? Amén, porque espontáneamente si le está pidiendo al Señor es porque está creyendo en Él. Entonces perfectamente Dios puede operar en esa área. Ok, ok, muy bueno. Bueno, ya tenemos que ir aterrizando un poquito, ¿verdad? Porque todavía nos queda el cierre, la conclusión, y tenemos que hacer la rifa. Bueno, la rifa no, el obsequio. Ok, ahí disculpe. Hermano Pablo. Sí, como dijo el hermano, ya tenemos que ir como aterrizando, ¿verdad? Pero yo quiero que vayamos a Hebreos 11:11, ¿verdad? También porque, no sé si es verdad, los que leemos la palabra de Dios, escuchamos mucho hablar sobre Sara. Hablar sobre Sara, ¿verdad? Ella siendo estéril recibió fuerza para concebir. ¿Y por medio de qué? ¿Por medio de qué recibió fuerza ella? Fe, ella recibió por medio de la fe, ella recibió esa fuerza, ¿verdad? Y ya Sara tenía una edad, ¿verdad? Un tiempo de edad bastante avanzada, ¿verdad? Donde ya uno ya ahí no nace nada, ¿verdad? No puede concebir nada, ¿verdad? Pero ella ¿qué creyó? Ella fue fiel y creyó lo que Dios le había prometido en ese momento, ¿verdad? Porque ella en ese momento, ¿verdad? Ella creyó lo que Dios le estaba, le había prometido, ¿verdad? Sara recibió la fuerza a través de la fe. Cuando nosotros empezamos a creerle a Dios y ponemos la fe en Dios, ¿qué empezamos a recibir? Esas fuerzas, porque por las fuerzas de nosotros no podemos, ¿verdad? A veces llevar a cabo muchas cosas. Amén. Amén. Ok, ¿vas a decir algo, Yasser, ya para terminar? Sí, no, es que me llamaba la atención que lo que decía Pablo, ¿verdad? Sobre Sara, de que ella recibió su milagro, ¿verdad? A pesar de ser una edad avanzada. Y eso es importante también recalcar, que la fe no está viendo edad o no está contemplando tiempo, edad, ¿verdad? Ni nada de eso. La fe trasciende más allá de todo eso, de la ciencia, del conocimiento humano, del razonamiento humano. De eso es la fe, de eso se trata la fe. La fe opera en lo sobrenatural, ¿verdad? En cosas que nosotros no entendemos ni comprendemos, siempre y cuando creamos en el Señor. Amén. Ok, ya para concluir, amados y amadas, queremos agradecerle, ¿verdad? El tiempo que nos han regalado. Es un tema que, muchachos, tiene para mucho rato, ¿verdad? Pero ya tenemos que ir, ¿verdad? Buscando la conclusión. Y solo quiero leer un par de pasajes para cerrar, hacer la oración y luego continuar con el regalo que tenemos para todos aquellos que se sintonizaron. Hay una pregunta, antes de hacer esa pregunta, dice Apocalipsis 3:10 y quiero que usted lo apunte. Muchachos, apúntelos ahí en su cuaderno donde nos está viendo, apúntelo. Apocalipsis 3:10. Porque como dijo Eclesiastés, el fin de todo el discurso que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado, dijo Eclesiastés, Salomón, un gran sabio, el fin de todo es teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Ese es el fin de todo. Ese es el fin que hoy buscamos.
Oiga lo que dice Apocalipsis 3:10. Oiga, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Oiga, es decir, su palabra, la palabra de Dios. Oiga, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Oiga, sobre el mundo entero. Es decir, muchachos, vienen tiempos difíciles y ya lo estamos viendo. Esta pandemia. Y vienen cosas peores. Esos son principios de dolores. Pero oiga lo que dice ahí Apocalipsis, que todo aquel que ha guardado su palabra será guardado en el día de la prueba. Y vea lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 13, que el que persevere hasta el fin, oiga, será salvo. Oiga, pero ¿quién es el que va a perseverar? ¿Quién? ¿El que tuvo un milagro? No. El que tiene fe. Y vea lo que dice Hebreos 10:39, se lo voy a leer y se lo voy a leer. Hebreos 10:39, vea lo que dice. Y con eso cerramos. Vea lo que dice. Y se lo voy a leer un poquito más para atrás. No perdáis pues vuestra confianza, en el verso 35 del capítulo 10 de Hebreos, que tiene grande galardón. Porque ¿ves lo que le hablo? De la paciencia. Es necesaria la paciencia, muchachos. La paciencia, vuelvo a repetir, es hermana de la fe. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, oiga, obtengáis, ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito, oiga, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Verso 39, mi preferido. Pero nosotros, oiga, iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Ahí está, de los que tienen fe para perseverar el alma. Y vea, cierro con esto. Lucas 18:8 dice: pero cuando el Hijo del Hombre vendrá, ¿hallará fe en la tierra? Esa fue una pregunta, chicos. ¿Ustedes sabían eso? Esa fue una pregunta que Jesús dejó sin contestar. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando regrese? Ay, ay, ay. Que el Eterno nos ayude. Vamos a orar, muchachos, en el nombre de Jesús. Sí, antes de terminar, ¿verdad? A mí me gustaría, ¿verdad? Antes de que finalicemos, decirle a todos esos hermanos, ¿verdad? Que están en sintonía, y aún los que no son hermanos, ¿verdad? Que están a través de esta transmisión, de que quizás algunos han sentido, ¿verdad? Que esa fuerza ya de fe ya no la tienen, o quizás no la conocen, que muchos no conocen, ¿verdad? Lo que es una verdadera fe. Decirles que así como Sara, ¿verdad? Dios le prometió concebir, ¿verdad? Esa promesa que le dio, ellos también puedan tener esa fuerza, creer que aunque así ya estén avanzados de edad, aunque así ya haya pasado muchas cosas, o quizás Dios les ha dado talento, ya les concibió el talento, tal vez ellos lo tengan escondido y tal vez no lo han puesto a andar por falta de fe, porque no se creen capaces de llevar a cabo esa fe. Entonces yo los motivo a cada hermano que está ahí en su hogar a que sean así, con esa fe que tuvo Sara, de que sigan creyendo, que por medio de la fe sigan creciendo. Que Dios me los bendiga, y para mí fue algo exquisito hoy compartir la palabra de Dios por medio de la fe. Ok, bueno, agradecemos a Paulito Arroyo. Muchas gracias, que el Eterno te bendiga. Hermano Yasser, muchas gracias también por tu participación. Amén, amén. Y hermano Granados también. Vamos a hacer la rifa. Bueno, yo quería, ¿Qué? no. Vea, yo quería, aprovechando que está aquí con nosotros el hermano Carlos, Bueno, que el hermano venga a ser el bendecido o bendecida con la Biblia. para que Amén. no digan, Y- para que no digan que hay. Sí, Fraudulento, agradecer ¿verdad? al hermano Yasser, que hoy lo tuvimos como invitado, Sí. ¿verdad? Que Dios lo Amén. bendiga, a nuestro Lo siga hermano usando. Yasser, Véngase y por lo aquí. siga usando, Hermano, gracias y a que ustedes. no vean esto, ya te doy campo, Yasser, que no vean esto como una rifa, lo vean como un obsequio. Nosotros Nos no hacemos gustaría, rifa, hermano, hacemos obsequios, amén. Nos gustaría tener Biblias para todos, ¿verdad? Pero vamos ahí pasito a pasito. Hermano, ¿usted me haría el favor de sacar el nombre de mi mamá para darle la Biblia yo a ella ahora más tarde? Vean qué bonita que está la Biblia, Vamos está coqueta. ajá, ábrale el zip, Ahí va el hermano hermano Granados. pastor, hermano Allá Carlos Soto. en esta cámara. Sí, enfoquen ahí donde va a En meter la esta mano, cámara. porque que no queremos que nadie nos reclame. Ajá. Ahí, esa Eso es, es, esa véalo. es. Dunia, no, todavía no ha sacado. Bueno, ta. Es la hermana Colochos Mora. No, Ay. el hermano es, creo.
Colochos Creo que es el Mora. hermano Colochos Mora. ¿Quién es el hermano? A ver si está todavía en sintonía, porque Colochos es importante Mora. que esté en sintonía. Vamos a Vamos a ver, ver. pónganos un dedito, hermano, aquí estoy presente, gloria a Dios, algo, pónganos Ya algo. se lo ganó, pero Vamos a ver, hay a que ver, a res- ver. Sí, por ahí está, yo leí. Vamos a ver, Colochos Mora, vamos a ver, por ahí estaba el hermano. Una de las primeras. Vamos a ver qué se nos hizo Colochos Mora. Colochos Mora. Se nos fue Colochos Mora. Aquí está. Yo quiero esa Biblia. Oye, y la puso. Yo Yo quiero no sé- esa Biblia. No sé si será un hermano o una hermana, ¿verdad? Porque Colochos tenemos varios. Colochos Pero Mora. Démosle aquí a ver qué sale. vamos a ver, Colochos Mora. Aquí. Ahí. Ajá. Dale ahí, a ver. Vamos a ver. Acá. Parece que es una visita. Sí, qué Wow. bendición, ¿verdad? Que Bueno, cualquier cosa nos vamos a contactar con ella Ujú. o con él. ¿Ok? sí, ahí vamos a contactarnos con esa persona para entregarle la Biblia. Ha sido el ganador o la ganadora. Ahí me disculpan, ¿verdad? Si es un varón, una hermana, pero aquí está su Biblia. Ok, bueno, vamos a orar, chicos. Amén. Vamos a orar para ser Bueno, ya ¿qué despedidos. le parece si nos despide el hermano? Vamos a pedir a nuestro pastor, hermano Carlos Soto, que nos despida en oración. Amén. Gracias y gracias a todos los hermanos oyentes y visitas y todos. Ha estado muy interesante el tema que los hermanos de la escuela discipulado han estado transmitiendo y pues le damos gracias a Dios por este equipo, ¿verdad? Que ellos están también ejerciendo este trabajo, llegando hasta sus hogares con la palabra del Señor y pues siendo bendición a cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso me los bendiga. Vamos a darle gracias para despedirnos y adelante en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que en este día nos has dado. Gracias por las transmisiones que en este día se han podido presentar y a través de este medio hemos llegado a muchas personas. Sé que ha sido de bendición para el hermano, para la hermana, para el amigo, amiga, para cada uno, Señor. Y yo sé que esta palabra no vuelve vacía, siempre tiene un propósito especial y está germinando ahora y va a comenzar a producir. Va a comenzar a producir en tu corazón, ahí donde tú estás, esta palabra que has escuchado en este día, te va a bendecir de una manera real y va a ser la mano de Dios. Señor, gracias. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Dios Todopoderoso los bendiga. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor en este lugar su presencia que en ningún otro lugar sobre la tierra.
es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declarar